Tiene la palabra luminosa. Ahí están viendo. Sí, Em, sí, ¿Eh? señora. No, ¿Cómo? em, Sí, estamos viendo. Ah, bueno. La pero yo difícil estaba leyendo, era otra cosa. Yo pensé que Están leyendo. habían puesto lo del libro, ah, dije tan rápido. Yo sí decía, ah, bueno, qué pena, me equivoqué. ¿En qué? No no alcancé. pasa nada. Entonces hice como, como, ¿qué les digo yo? Como un resumen de lo que trabajamos la vez pasada y estas diferencias entre Bruce Lipton y Corbera sobre las creencias las tomé del ChatGPT. Si quieren las van leyendo, si están de acuerdo, si quieren agregar alguna otra cosa o quieren que yo las vaya leyendo. Digan pues. Vaya leyendo, Luminosa, gracias. Bueno, entonces Lipton dice, él parte desde la biología y la epigenética. Corbera parte desde la percepción, conciencia y enfoque emocional. Lipton, las creencias son programas mentales que afectan la biología. Corbera, las creencias son filtros de interpretación de la realidad. Lipton se enfoca en cómo el subconsciente condiciona el comportamiento y la salud. Corbera se enfoca en cómo la percepción condiciona las experiencias de vida. Lipton habla de programación mental adquirida en la infancia y Corbera habla de patrones heredados, familiares y emocionales. Entonces, si están de acuerdo, si quieren agregar algo, comentar. a mí me parecería interesante ver la segunda diferencia o comparación en relación con las creencias. ¿Cómo, dónde estaría ahí la distinción en lo que piensa Lipton que son las creencias y lo que piensa Corbera que son? Porque aparentemente pareciera como si muy similar, ¿no? Entonces, no sé. Yo los veo como, es decir, a mí digamos que me llama la atención es que si uno coge a Lipton y coge a Corbera, en últimas son enfoques que para mí resultan complementarios. Por ejemplo, en el tema de las creencias es una de ellas, porque el uno habla de programas mentales que van ¿No? afectando la biología y la otra habla de que son filtros de interpretación de la realidad y las dos cosas a mí me parece que ocurren. O sea, las creencias determinan lo que uno ve y cómo lo interpreta y marca la percepción. Pero por otro lado, las creencias claramente tienen un impacto sobre la biología que pues se ve en todos los procesos antropológicos, como alguna vez lo mencionábamos, de los partos que son dolorosos para las mujeres occidentales y para hay otras mujeres de otro tipo de sitios donde, pues donde no, donde además los dolores de parto los sientes el hombre. O sea, las creencias Sí, sí marcan la biología y la otra, pero a la vez son filtros de la realidad. Yo cuando miro los dos enfoques, a mí me parece que son absolutamente complementarios en ese y en muchas otras cosas. Entonces yo sí, lo veo sí, como son puntos de complementarios. énfasis, no tanto como si son, o sea, yo los No veo es tanto como, como diferencias. sino como puntos de foco, ¿dónde enfoca más el uno y dónde enfoca más el otro? Sí, pues ahí está para que lo... ¿Alguna otra opinión? Pues Bueno, ¿mm? aquí estoy mirando en el chat GPT, dice, Bruce Lipton y Henry Corbera coinciden en que las creencias influyen profundamente en la experiencia humana.
pero parten de enfoques distintos. Lipton se apoya más en la biología celular y la epigenética. Corbera mezcla elementos de psicología espiritual sistémica y significado emocional de los síntomas. Entonces, sí es como donde ponen el énfasis, como, que- o sea, me parece que o sea, apoyo como la opinión de Valiente, me parece que es en Sí, el énfasis que hacen o como en el nodo que profundizan. Sí, entonces aquí arroja, yo le pedí ejemplos. Entonces hay una situación en donde la persona siente que no es suficiente. Entonces desde Bruce Lipton dice, es un programa subconsciente adquirido en la infancia que afecta la química del cuerpo y las conductas automáticas. Y desde la perspectiva de Corbera, es una creencia heredada. En uno es un programa subconsciente adquirido en la infancia sí, aquí estamos. y un eco, y en el otro una creencia heredada o aprendida que genera conflictos emocionales repetitivos y experiencias que la reflejan. Claro, Es pero como... fíjate que es decir, pueden ser heredadas de una generación inclusive a otra, pero eso no se contradice con que precisamente Ajá, son heredadas pueden ser inconscientes. Uno claro. las trae uno, pero pues son inconscientes. Sí, bueno. Entonces, en conclusión, son diferencias complementarias. Para mí sí, para mí sí, no sé. Entonces pongámosle el complementario. Es que yo entiendo que Lipton va hasta el nivel celular de toda la cadena que se da, partiendo creencia, pensamiento, emoción, sentimiento y acción. Pero esa creencia, pensamiento, emoción afectan toda la como dijéramos, todo el cuerpo desde la respuesta hormonal, la respuesta celular, la respuesta genética, y hasta ahí va. Pues Lipton, ahí es lo que queremos mirar en el libro La biología de la transformación, a ver qué es lo que plantea verdaderamente Lipton para resolver esto. En cambio, el enfoque de Corbera es más desde la psicología, teniendo en cuenta que todas esas creencias, emociones, causan unas consecuencias y unos comportamientos, y por eso es que él primero interpreta los signos y síntomas para volver hacia atrás y encontrar la causa, y cuando encuentra la causa, que generalmente es una creencia, él puede hacer conciencia, o junto con la persona puede hacer conciencia de que esa creencia es la que les encadena esas emociones y esos síntomas. Entonces, él hace un proceso diferente de las consecuencias actuales, ir a la creencia para resolver la creencia, que es la que causa, y al resolver esa creencia desaparece el síntoma. En cambio, Corbera empieza es todo lo contrario. Empieza desde la creencia, pasando por el pensamiento, por la emoción, en la afección en el cuerpo, y a partir de esa afección en el cuerpo, el volver a, como dice, desde el subconsciente, hacer un trabajo como hace Joe Dispensa, borrar esa creencia a nivel del subconsciente para que se resuelva el problema. Eso es lo que yo entiendo. Por eso la diferencia es en el enfoque de los dos, pero la esencia es lo mismo.
Sí, señor. Bueno, con base en la discusión de la vez pasada y básicamente lo que está diciendo Nio ahorita, entonces yo armé como una ruta para reprogramar las creencias según Corbera. Entonces él empieza con el conflicto. En el conflicto dice que el proceso comienza tomando conciencia de ese conflicto o de ese malestar o de aquello que nos genera sufrimiento, un bloqueo o una repetición en la vida. Por ejemplo, conflictos relacionales, miedo, enfermedad, culpa, frustración, bueno, otras cosas. Luego, eh, el, ¿el qué? Sigue con la observación. ¿Me están viendo o no? Sí, Sí, la observación. Entonces, en la observación, pues hay que pasar de reaccionar automáticamente a convertirse en un observador consciente, que es lo que se habló la vez pasada, ¿no? Aquí la persona analiza, es decir, cómo interpreta lo que vive, qué emociones aparecen, qué significado le da a la experiencia que esté viviendo. Luego ya viene la identificación de la creencia, que es como luego de buscar descubrir la creencia profunda que sostiene el conflicto. O sea, la identificación de la creencia se da luego de descubrir la creencia profunda que sostiene el conflicto, que era lo que Valiente decía la vez pasada, que es muy difícil de identificar. Entonces, estas creencias, pues como suelen ser inconscientes y aprendidas tanto en la infancia, la familia, por experiencias dolorosas, por patrones culturales. Entonces tenemos es que identificar eso y comprender el origen, de dónde viene, reconocer de dónde viene esa creencia, si de esos aprendizajes familiares, si de lealtades inconscientes, si de experiencias emocionales, bueno, si de los modelos parentales, etcétera. Luego tenemos que pasar al cuestionamiento de esa creencia, que es como eh, preguntarnos, no, es como revisar si la creencia sigue siendo útil, si reconocer si nos está limitando la vida, si nos está afectando la vida y abrir nuevas posibilidades de interpretación. Perdón una cosa, es que hay un eco, pero es porque Ana tiene abierto dos entradas y hay una que está haciendo eco y rebota por eso. No sé si para Ana sería posible o cerrar el micrófono del otro sitio donde está conectado, porque al hacer eco a veces no, pues yo por lo menos no logro oír bien a Listo, Luminoso. listo, qué pena, gracias. Gracias. Repito, Sigue, no, sigue. bueno, entonces vamos en qué, en elegir Cuestionamiento. en el cuestionamiento. Entonces, ¿qué es? Cuestionarnos la creencia, preguntarnos cuándo comenzó, revisar si esa creencia sigue siendo útil para reconocer cómo nos limita la vida y abrir unas nuevas posibilidades de interpretación. Entonces, para eso tenemos que elegir una nueva percepción, o sea, reprogramar la creencia. Y la reprogramación implica integrar los cambios en la vida cotidiana, porque si no vamos a la acción, pues no se va a poder. Y en ese orden, pues tenemos que em, tener nuevas acciones o realizar nuevas acciones que se deben expresar en decisiones, y se deben expresar en decisiones, en relaciones, en hábitos, en formas de comunicarse. Es como, sí, nuevos hábitos, es actuar de manera diferente. ¿Listo? ¿Les gustó la ruta? sí, la ruta me parece que está muy bien. Lo que pasa es que eso no es tan fácil, Ah, únicamente no. desde la mente consciente. Uno puede devanarse los sesos
tratando de hacerlo desde lo consciente y recae y recae y recae. Por eso, lo que sí recomienda, por ejemplo, en su libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que cuando el problema está a nivel del subconsciente, no se puede reprogramar con órdenes conscientes. Tiene que irse al subconsciente y reprogramar ese proceso desde dónde, entrando en el plano alfa y a través de la meditación durante un tiempo mínimo de 30 días, trabajar eso. ¿En qué sentido? Entregar al universo esa creencia y colocar una nueva creencia a nivel subconsciente y trabajarla durante mínimo 30 días para que verdaderamente arraigue a nivel del subconsciente. No es que vaya a desaparecer la creencia, no va a desaparecer, sino que se va a debilitar esa creencia y al aparecer una nueva creencia y trabajada durante 30 días, hay una visibilidad de esa creencia y aparece ahí sí aparece el consciente a trabajar y a continuar sobre la creencia. Gracias. ¿Alguien más? No, señora. Bueno, entonces ya entrando en el desarrollo del capítulo, vamos a ver los tipos de creencias. Entonces, hay unas que tomé de ese video que les conté que había escuchado. Entonces, están las creencias limitadoras, que las llama así, las creencias duales de separación o de unidad, las creencias de que todo está interconectado, las incongruencias, las creencias no puedo, las creencias se retroalimentan a sí mismas, creer que sabes por qué te ocurre algo y los valores. Es lo que está ahí planteado en el capítulo. Entonces, pues hay dos tipos de creencias, ¿no? Las limitadoras, que son esas ideas internas que uno tiene que le restringen las posibilidades personales, que le generan miedo, inseguridad, bloqueos, y se expresan generalmente en pensamientos como yo no soy capaz, no merezco ser feliz, siempre fracaso, y pues esas creencias vienen a afectar la autoestima, las decisiones que uno toma y pues la forma de relacionarse con la vida, definitivamente. Las potenciadoras, que Valiente también nos ha dado ejemplos, son aquellas que favorecen el crecimiento, la confianza y la apertura al cambio. Entonces ayudan a reconocer las capacidades y posibilidades. Y ahí sí cada uno pues decide con cuál creencia se queda. Es como una decisión, como el señor pobre que se volvió rico, ¿cierto? Más o menos eso. Entonces, las creencias limitadoras son todas aquellas que empiezan con debo, ¿ah? Debo de, tengo que, pero bueno, todas las personas queremos cambiar y algunas lo consiguen, pero otras no. Simplemente hay una creencia limitante que hay que encontrar. Él dice que una de las principales creencias que hay que encontrar es por qué no queremos cambiar. Entonces ahí plantea que no queremos cambiar, bien sea por bloqueos, que eso es lo que le llamamos fidelidad familiar, ya sea cuando las creencias le crean a uno la identidad. Por ejemplo, ¿qué le voy a hacer si yo soy así? Cuando uno contesta eso, ¿no? O cada uno es como es. Entonces se da una fidelidad a una identidad y la persona se ve incapaz de como de ver ese cambio que podría ella hacer, porque está muy apegada a esa identidad que ella tiene. Está la fidelidad a mi imagen, que es no darse la oportunidad
de cambiar por tener creencias relacionadas con el disfrute de la vida. Creo que todo lo que es bueno te mata o te engorda. Hace como la referencia a la gordura, a la parte nutricional, que uno quiere adelgazar, pero pues va por allá a un desayuno y todo está rico y dice, "Ay, todo lo que no mata engorda", es que decimos nosotros. Bueno, mi verdad es la verdad, es lo que siento y pienso, lo que siento y pienso es la verdad. O sea, de ahí no nos salimos. Entonces, debemos observar qué razonamiento nos hacemos, cuáles son las historias que nos estamos contando y buscar los argumentos para justificar o sustentar esas creencias. Entonces, él dice que el fundamento es cambiar la percepción. Y un ejercicio que sugiere es anotar en una libreta qué historia me cuento para no cambiar. Ese ejercicio me parece como chévere. Entonces, pues para lograr esa historia, pues primero hay que convertirse en observador de uno mismo y hacerse preguntas. Eh, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que hago? Etcétera. Y no, y él dice que no nos vamos a dar una respuesta directa, que lo primero que damos es una justificación para explicar cómo nos sentimos. Entonces, por eso es que hay que crear el hábito de la observación. Cuando el observador ya sabe lo que le pasa, tiene que ver con su percepción y tiene que reconocer que su percepción está condicionada por sus creencias. Y cuando él se observa y se da cuenta de eso, en ese momento él comienza a tomar decisiones propias y actuar voluntariamente. Y dejar de pensar que no es el destino, que no es la divinidad, que hay causas o causas externas. Es decir, la persona comienza a como a ejercer su libre albedrío. Bueno, entonces si yo me cuestiono mis creencias, mis valores, se va a dar un cambio en las percepciones. Y cuando puedo ver cosas que antes no veía, puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Eh, Dice que las creencias duales de separación y de unidad. Entonces, esas se presentan cuando partimos de la base de que la causa está afuera, que mi percepción es verdad, creo en la mala suerte, mis pensamientos no van a ningún sitio y yo creo el control. Las creencias de que todo está interconectado son como las ideales, ¿no? Entonces, partimos de la base de que están afuera de nosotros. Mi percepción es una interpretación, no tiene que ver conmigo. Mis pensamientos crean mi realidad. Aprendo de cada experiencia y voy controlando el instante siguiente. ¿Ok? Bueno, las incongruencias. Bueno, pues eso ya está en el texto, es la falta de coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, es como preguntarnos cuántas cosas hacemos que no queremos hacer y que creemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando uno, cuando uno no quiere ir a una reunión, ¿no? Pero tiene que hacerlo, algo así. Podemos dar más ejemplos si ustedes quieren. Yo sugiero dar ejemplos de todas para que sea más fácil el poderlas diferenciar. Entonces termino si nos devolvemos. Las creencias no puedo. Son esas creencias que hay que tratar, que se tratan casi siempre con la técnica transgeneracional. Las creencias se retroalimentan a sí mismas cuando se busca la confirmación de aquello que yo creo que es posible o no es posible.
Entonces buscamos personas que nos lo confirmen. Creer que sabes por qué te ocurre algo es una de las creencias que más obstaculizan la terapia. Dice él que aunque el especialista en bioneuroemoción le demuestra que hay otras cosas, el cliente o el paciente sigue con su creencia, no sale de ahí. Entonces ahí toca ir a buscar la historia que está detrás de la historia. Muchas historias que cuenta la persona son cortinas de humo. Entonces hay que comenzar como a quitar las capas de esa cortina de humo para llegar a la creencia. Ahorita hacemos un ejercicio de eso. Y los valores. Entonces los valores pues son estados que deseamos alcanzar y que están detrás de cualquier comportamiento que nosotros desarrollemos o de cualquier creencia. Entonces, generalmente pues son abstractos, ¿no? Estamos hablando del amor, la paz, el bienestar, la satisfacción, la tranquilidad, etc. Si quieren empezar a dar ejemplos. ¿La idea es dar ejemplos de todas o cómo es la cosa? Pues Reverdecer quiere que se dé ejemplos de todas. O Reverdecer empieza. Bueno, pues era una sugerencia. Pueden dar ejemplos de las que quieran. No, pues tú empieza, porque pues todos de pronto quieren dar ejemplos. Sería como la dinámica. Tengo un problema técnico, se me va a descargar el celular, entonces estoy tratando de conectar el, Ah, el... bueno. Ok. Entonces, mientras tanto, Tara iba a decir algo, pero tiene el micrófono apagado. Sí, hay creencias que a mí me parece que, pues, que las siento, que la hemos vivido, que la hemos oído, que viene de generación en generación. Y, por ejemplo, eh, pensemos en creencias relacionadas con el sufrimiento de la mujer, ¿no? Es decir, como que la mujer vino a sufrir a este mundo y que por nuestra propia naturaleza tenemos que sufrir, y nos lo dice la religión, lo dice la sociedad, lo dice todo, ¿no? Parirás con sufrimiento, si eres una buena madre tienes que sufrir, y me parece que esa es una de las creencias que, si bien se ha ido afortunadamente transformando y cambiando, ha sido una creencia transgeneracional para mí, heredada, pues que viene dándose y dándose, y que de alguna manera nos llegaron a impactar, ¿no? De pronto las generaciones de ahora no tanto, pero los que somos de generaciones mucho más atrás, como muchos de los que estamos en este grupo, pues oímos eso, ¿no? O lo vimos hacer, ¿no? El sufrimiento como una marca de ser una buena mujer, una característica de la mujer, que es venir a sufrir. Y otra cosa que está relacionado con eso es como la creencia, y yo lo he vivido mucho aquí en la mujer boyacense, y cuando trabajé tanto con comunidades de mujeres en condiciones pues de violencia y de maltrato, es que pues la mujer tiene que aguantar, ¿no? Tiene que aguantar, sea lo que sea, es el aguante, la resignación pasiva, sí, el aguante. Aguante para mí es el término que me grafica eso. Y me parece que eso tiene que ver con un inconsciente colectivo que se da culturalmente en algunas regiones, ¿cierto? Igual que pensar que los hombres en la costa tienen derecho y permiso a tener pues varias relaciones paralelas y casi que son consensuadas entre las mismas mujeres, que es la moza, la querida, la otra, bueno, no tienen una clasificación, ¿no? Además. Y me parece que esas son interpretaciones, pues, que obedecen a unas creencias, y esas creencias configuraron
un inconsciente colectivo al cual se da un comportamiento. Diomedes. Más o menos. Bueno, ¿alguien más? ¿Otro ejemplo de otra? Pues puede ser. Bueno, hay otro ejemplo que también se da muchísimo y también está apoyado mucho con la religión. Hace poquito creo que lo leí en el Evangelio del día, que dice que el amor lo soporta todo, cree en todo, aguanta todo. Y eso ya es una creencia tan impregnada que no aguantar está malo, va unido a lo que dice Tara, ¿no? Como que el amor es para aguantar, para sufrir, y es por ley, entre más se sufre, más se goza. Entonces son creencias que se dan por hecho, ni se cuestionan, y se van Sí. pasando generaciones tras generaciones y están validadas pues por escritos, por religiones, y van unidas también a lo que dice Tara, que el amor aguanta todo, pero casi siempre es de la mujer, ¿no? Entonces son Por ahí, otro tipo de creencias. por ahí hay una propaganda de un político que le dice, bueno, pasan hartas cosas, y la mamá le dice al niño, estudie, mijo, que es lo único que le queda. Eso solo decían a uno mucho también. O sea, Totalmente. ¿sí o no? No le Pero es que de enseñaban. verdad, en los árboles no nacen los billetes. Y cuando Esa estaba yo es leyendo esto otra. me acordé de otra creencia, o pues yo no sé si será una creencia o un dicho, pero a mí me lo repetían. El hombre propone y la mujer dispone. Claro. ¿Eso es un Total. dicho o Pero es se una vuelve, es creencia? creencia. Se instaló como una creencia, ¿cierto? Ujú. Total. Y entonces ahí podríamos decir que podríamos ponerlo como mi verdad es la verdad, o sea, como se vuelve una creencia y eso es lo que pienso, o eso era lo que pensaban las madres, entonces pues eso es una verdad absoluta. Ujú. A mí me llama mucho la atención ese tipo de creencias porque definitivamente todas esas creencias eh, que vienen de la familia, digamos, de todas maneras están mostrando una cantidad de, de formas de ver la vida, ¿sí? Y que tiene muchos sentimientos, muchas emociones debajo que son inculcadas, ¿no? Y una de las que más fuertes me parece a mí es la culpa. Uno Ujú. de los libros que más me ha gustado a mí sobre la culpa, que se llama La culpa, precisamente de Castillo del Pino, es precisamente cómo nos metieron una cantidad de cosas que nos ha tocado trabajar a través de la vida para poderlas superar y para poder como transformarnos y que su base está en la culpa, en el miedo, en el sacrificio, y que ha conformado como una programación, unos mandatos, como lo vimos la vez pasada, creo que fue la vez pasada, Luminosa, cuando Sí. hablaste de los mandatos, y que es lo que nos ha llevado a interpretar nuestra realidad de acuerdo a esa percepción que tenemos allá metidita, ¿no? Y me toca, tengo que repetir, y vuelvo y repito, y, y, y eso es, como decía Neo, un trabajo muy fuerte de hacer desde, no se puede de la conciencia decir, bueno, yo entonces ya entiendo qué, porque es una racionalización, sino esos programas que están subconscientemente, poderlos trabajar así, llegando a ese subconsciente y desde ahí poderlos cambiar. Em, y Corbera me parece que lo dice por allá en alguna parte, que no es suficiente con que nosotros estemos repitiendo unas afirmaciones contrarias a lo que estamos tomando conciencia que tenemos allá como basurita, porque
porque eso no es suficiente, ¿no? Y pienso yo en el nuevo, en la nueva moda, que es el positivismo extremo, que a mí me parece que eso es un peligro, porque es una negación de una cantidad de contenidos internos que tenemos en una programación del me toca, así lo ha hecho toda la generación, así lo hizo mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, entonces yo no puedo cambiarlo. Sí, ese tipo de cosas, entonces caemos en una visión positivista, ilusionaria, que no corresponde a la realidad para evitar meternos a realmente mirar nuestro interior y poder cambiar, realmente cambiar las creencias para poder cambiar la forma como estamos viendo y interpretando la realidad. Ujú. Una opinión ya como, no como profesional en esa área, y desde que empezamos a hablar de las creencias en el libro que empezamos de programación neurolingüística y que dejamos, para mí ha sido muy difícil encontrar las creencias, porque hay unas creencias como que son las que decimos siempre y, y yo me quedé corta, yo dije, pero yo no tengo muchas creencias. Y entonces como que realmente encontrarlas, yo creo que es ese trabajo que dice Tara, que es la parte inconsciente, que para mí, sin tener con muchos conocimientos de pues, profesionales de esa área, ha sido mucho más difícil cómo realmente encontrarlas, esas que están por allá metidas que uno cree que no. Realmente mis creencias son pocas, son las que se leen siempre. Y llegar a ese inconsciente para poderlas transformar, encontrar primero para poderlas transformar, creo que es uno de los trabajos como complicados. Stephen levanta la mano, gracias. Gracias, Luminosa. Bueno, dos cosas ahí. Una era que me llegaba también algo cuando Luminosa decía, venga, esto es un dicho o una creencia. Cuando logramos identificar, ¿sí?, que un pensamiento, un dicho, algo que escuchamos, se transforma ya en una creencia para nosotros. Es como la primera duda que yo tengo en el panorama, ¿sí? Y lo que decía ahorita el Kigai, porque a mí me pasó algo similar, ¿sí? Yo lo que busqué fue más como los síntomas o las cosas que estaban apareciendo en mi vida para desde ahí empezar a identificar qué creencia podía yo tener en relación a las circunstancias que me estaban pues como repitiendo o que yo estaba repitiendo. Pero volvía también a una pregunta muy similar a Kigai. Yo decía, ¿qué tal si hay creencias que no logro identificar que tengo, pero resultan ser la raíz de lo que me está sucediendo y no como lo digan, no soy, bueno, no tengo la habilidad, pues, que era de pronto algo que decía Nio, porque hay cosas que desde el consciente no se puedan identificar, si no estén en el inconsciente y no logré yo traerlas para poderlas identificar. O sea, quedo yo con esos dos, como esas dos dudas. Pues la primera, esa de cómo saber cuando hay una creencia o simple y sencillamente es algo que escuché, pero no se adoptó como una creencia, ¿sí? ¿Cuándo se transforma en una creencia? Y la otra, lo que dice Kike, que también me parece interesante, y es cómo identificar verdaderamente esa creencia raíz. O hay otras creencias que parecen más fáciles de identificar que otras que puedan estar ancladas con mayor fuerza y sean las que no logre identificar, pero sí estén llevando como decimos nosotros, el automático de mi vida. No sé ustedes cómo lo ven. Pues eso es lo más difícil. Es que de pronto uno leyendo, porque usted dice que lo primero que ha identificado es el síntoma, ¿sí? Algo así, ¿fue lo que dijo? Sí, porque me pasó lo mismo que decía ahorita Kigai. Yo decía, venga, ¿cómo identifico creencias? ¿Sí? Y O resultaba sea, lo que él con no decía, muchas, ¿sí? lo que dice Corbera, primero hay que identificar el conflicto. Y pues para identificar el conflicto también se necesita una introspeccional.
que yo una vez identifiqué unas creencias leyendo algo y dije, "Uy, pero es que esto, pero no las encuentro". Sofía y Reverdecer tienen la mano levantada, luminosa. Ah, sí, Sofía, sería Sofía. Y luego sigue Reverdecer, perdón. Muy buenas noches. Sí, escuchando los dichos, si comenzamos Sí, si hiciéramos creo que un libro de los dichos que hay aquí en Colombia, nos damos cuenta que esos dichos se han convertido en creencias, ¿no? Porque es ujú, tantas las veces que los repetimos que ya se convirtió en una creencia cada uno de los dichos que tenían nuestros papás o nuestros abuelos o nuestra familia. Y esos dichos es tantas las veces que se han repetido y que siempre decimos, ay, como dijo mi abuelito, como decía mi mamá, mi tía, ¿sí? Ya se ha convertido en una creencia. ¿Y cómo sabemos que sí es una creencia? Es porque sabemos que una creencia hace parte de nuestra vida y nos marca, ¿no? Todos estamos hechos de creencias. Es como el frasquito que dice uno, haga un frasquito de agradecimiento y todos los días escriba antes de irse a dormir 5 cosas que agradece en el día. Entonces, ese frasquito, en vez de agradecimientos, está lleno de creencias. Y esa creencia es lo que forma nuestra identidad. Entonces, ¿cómo podemos observar qué es lo que he visto en lo que he leído? Es 2 cositas. Una es, si yo tengo una situación que me está manifestando, escribirla. La escribo y digo, bueno, resulta que tengo esta situación, digamos, una pareja, tengo, con eso se me está presentando esta y esta situación con esta pareja, y bueno, pero hago un cuadro comparativo si he tenido otra clase de parejas. Entonces, yo mismo hago el cuadro comparativo y digo, bueno, con la anterior persona, ¿qué características tenía que se parecen a esta situación que se me está presentando? Y si tuve otra pareja, voy anotando cada una de las características y voy encontrando el patrón que pasa en las diferentes parejas que he tenido, en los diferentes jefes, en el dinero. ¿Qué me está pasando ahorita con el dinero? Entonces escribo, ¿qué me está pasando en esta situación? Hace 2 años, ¿cómo era mi situación con el dinero? Hace 4, hace 6 años, hace 10 años, hace 20 años. Y comienzo a escribirlo y voy a encontrar el patrón. Lo que siempre hablamos del estado observador. Cuando yo comienzo a ujú, observarme y a mirarme, esa autoobservación no es más, no es hacia los demás. Tal vez aprendo a escuchar lo que los demás dicen, pero no me veo independiente, sino me veo uno con el todo. Entonces, saber que si Luminosa está hablando de un tema, venga, ¿qué me marcó de lo que dijo Luminosa? Venga, lo vamos a escribir y hablo de tal y tal, tal, tal tema. Que eso es fácil en una conversación, en una reunión de amigos, en una reunión de familia. Y comienza uno a escuchar esas palabritas que van diciendo, que van repitiendo. No hay que ignorarlas. Oye, ese paquete tiene que ver conmigo porque yo hago parte del todo. Yo soy uno con el todo, soy como una milésima parte de un Dios que lo tenemos dentro. Es la forma de manifestarse y es la creación que hizo con un determinado programa y ese programa yo lo represento y estamos en un grupo que representa ese mismo programa. Entonces, es comenzar a autoobservarnos, solamente es mirarnos una conversación de un niño, la conversación en un parque, estamos haciendo una fila en el banco, escuchemos, es escuchar y escuchar y escuchar. A medida que vamos escuchando, nos vamos conociendo, porque no estamos separados de nadie, de nadie. Si escuchamos que un niño está llorando afuera y llora y llora y llora, oye, venga, me miro, ¿dónde estoy yo molesta? Que estoy haciendo parte del llanto de ese niño. Tengo que autoobservarme. Eso es la autoobservación. Es mirar
que soy parte del todo y que no estoy separada de nada, que si algo no avanza, yo dónde no estoy avanzando, que si algo, todos somos parte de un todo. Y si nosotros nos sentimos que esa persona es independiente, tuki, ahí ya me rajé. Si yo creo que no soy parte de esa persona o si estoy mirando un noticiero, eso que estoy escuchando, esto forma parte de mí. Eh, pero tengo aquí el caso tengo tres hijitas y tengo a una que ella no cree en nada de esto. La mayor sí, la de la mitad no cree y la menor ahí va. Y la de la mitad tiene una situación que varias veces la han robado. Entonces, siempre le decimos, nena, mira, haz conciencia, mira. Ay, yo no creo en eso, yo no creo en eso, lo primero que hice. La semana antepasada nos fuimos de paseo y ella se quedó. Y saliendo aquí del conjunto donde vivimos, mi casa queda en la esquina contra la pared que da a la calle y totalmente por fuera de la calle la cogió un chico contra la pared y le pidió las cosas. Hace 2 años fue el celular, hace 6 años fue el celular. Sí, presenta el programa. Las otras dos chicas no lo presentan, ni ninguna lo Ujú. hemos presentado, pero a ella sí. Siempre sale cuando sale sola o se queda sola, que hemos tenido que viajar y ella se queda sola, le pasa algún evento. Entonces, si me van a entender, es que yo mirar cuál es mi patrón, comienzo a escribirlo, a mirarlo y comienzo a autoobservarme. Toda la situación es autoobservarme. Sí, si me está pasando esto con mi pareja actual, venga, miro. Mi papá, mi mamá repetían esto, una tía cercana, alguien repetía esto constantemente, iba a contarle a mi papá, a mi mamá, y casualmente yo estaba ahí escuchando cuando era pequeño ese programa y quedó grabado en mi subconsciente, cómo manejaba mi papá, mi mamá el dinero, sí, por eso cómo yo manejo actualmente el dinero. Todo es observación, todo el tiempo es observación. Cuando yo aprendo a observar y me vuelvo una sola observando, digo, oye, de razón que está pasando esto afuera, ¿sí? Sí. Mientras que no, yo creo que les había contado de un amigo que está construyendo una cabaña y ya lleva, desde el 2022, lleva 4 años construyendo una cabaña y para él todos los maestros son malos. Entonces, manda a hacer una ventana, le quedan mal las ventanas. Mandó a hacer las puertas, le quedaron mal. Mandó por hacer los pisos, no se lo pusieron como tenían que poner. El techo también quedó mal, quedó con goteras. Porque él tiene el concepto de que los maestros todos trabajan mal y son incumplidos. Entonces, tengo que autoobservarme dónde está mi programa y escribirlo, es escribirlo. Si tengo esta clase de jefe y no estoy contenta con ese jefe, venga, ¿cómo han sido mis otros trabajos? Todo es escribirlo para hacer conciencia en el caso de nosotros, ¿no? Y como dicen Ujú. ustedes, sí, necesita a veces uno contándole el cuento a un terapeuta, a un coach, se dan cuenta porque ellos están por fuera, lo están autoobservando a uno. Pero si uno no quiere ir a un terapeuta, uno lo puede hacer escribiendo, escribiendo y escribiendo la historia, contándose uno la historia de las diferentes cosas que han pasado y uno lo puede observar. Ya cuando uno ya se vuelve uno, eh, 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 ya cuando uno entra al programa y uno comienza a autoobservarse todos los días, desde que se levanta, mirar, que escucha, que observó. mm, y comienza uno a escribir y a escribir las cosas y lo que yo les contaba, lo de Neville Goddard con lo de las tijeras de podar. Si algo no me gusta, lo corto en el mismo día, porque recuerde que hay una cita bíblica que dice que ya todo está escrito, ¿no? Entonces solamente es como el día de la marmota, yo tengo este día
solo tengo este día y lo que yo tenga este día es lo que tengo para solucionar. No tengo más días, solo este día. Por eso se llama regalo, este presente. ¿Cómo hago que este día sea el mejor día de mi vida? ¿Cómo lo escribo lo reescribo si algo no me gustó? Para que más adelante, porque este día de hoy se proyecta a un día de mañana, para que sea mejor, es cómo reescribo yo este día que sea el mejor. Recuerden el día de la marmota. Y eso está en una cita bíblica en Eclesiastés. Es que solamente tenemos 24 horas. Entonces tenemos 24 horas para autoobservarnos y corregir lo que tenemos que corregir. No más. Gracias. El deber de ser tenía la mano ahí. Sí, en la misma línea de Sofía, iba a hacer también énfasis en los patrones y eh, en los patrones que son situaciones que se pueden repetir en la vida. Me parece muy importante el énfasis que hace Sofía en relación con poder autoobservarnos. Sin embargo, nuestra autoobservación a veces es limitada, y es un camino. Entonces, ¿qué hacer para ampliar esa posibilidad de comprensión en relación con lo que podemos observar? O cómo ampliar la comprensión para poder observar más allá de lo que usualmente logramos observar. Es como si fueran complementarias, ¿no? El estudio, el aprendizaje es un camino. Esto que hacemos es un camino, no es el único. Igual en el lenguaje del inconsciente también encontramos muchas claves, ¿sí? De nuestras frases que repetimos. Em, Como decía Steven, si hay un refrán que surge, ¿en qué contexto surge? ¿Por qué surge? ¿Qué me resuena con ese refrán? ¿Será que ese refrán me representa? Es como si, qué importante, o nos pudiéramos hacer preguntas, qué importante es hacernos preguntas sobre esas evidencias que podemos ir encontrando en el camino de la observación o en el camino de vivir experiencias. Y me parece un ejercicio bien interesante tener un cuaderno de creencias, un cuaderno personal, un cuaderno donde podamos ir como anotando esos momentos significativos de quiebre, donde cuando reaccionamos de pronto de una manera desproporcionada, ¿qué hay ahí detrás? ¿Por qué nos pasa? Em, sí, esos insights pequeños, esas pequeñas iluminaciones que hacemos y no dejarlas pasar porque ahí está el tesoro. Y qué creencia sustenta o sustenta no, está como relacionada con eso que ocurre. El mismo cuerpo, creo que el cuerpo tiene una sabiduría que nos permite identificar las tensiones o los mismos síntomas que nos pueden dar también mucha información. Igual los sueños, ¿no? Los sueños que tenemos y podemos también programarnos para recordar nuestros propios sueños y allí también hay información valiosa. Y creo que Y eso siempre, también es, eh, qué pena, no escuché. que también es difícil recordar los sueños. Sí, O pues sí, hay maneras de hacerlo, ¿no? De hacerlo antes de ir a soñar, antes de ir a dormir, perdón. Entonces, pues no, creo que lo que tenemos es información, pero la información está ahí todo el tiempo, pero qué importante agudizar ese filtro, de esa información, ese observador para nuestro propio beneficio, ¿no? Gracias. gracias, exactamente, sí. Bueno, yo creo que pasemos entonces a cómo encontrar creencias limitadoras. Entonces se propone la cortina de humo como ejercicio, pero antes digamos que
La cortina de humo es como ese discurso superficial que tapa el núcleo del problema. Las personas no expresamos directamente nuestras creencias profundas. Por ejemplo, no sé, una creencia profunda, sino que generalmente aparecen disfrazadas. Entonces, el trabajo consiste en atravesar esa capa con preguntas que vayan profundizando hasta llegar a algo más emocional y centrado. ¿Señor? Entonces, muchas veces ir quitando capas, cuando vamos quitando las capas va a aparecer la creencia limitante. Entonces, por ejemplo, yo digo, no soy capaz. Si fallo, perderé el valor como persona. No merezco que me vaya bien. Y así, ¿no? Entonces, no se trata de desmentir directamente lo que la persona dice, sino de entender que esa cortina cumple una función protectora. Esa cortina evita el contacto con las emociones, sobre todo con las emociones pues como incómodas, ¿no? Como el miedo, la vergüenza, la inseguridad. Entonces, por ejemplo, una cortina de humo. Eh, no emprendo porque el mercado está saturado. La exploración sería, y si no lo estuviera, y lo más profundo sería, bueno, igual no sabría si soy lo suficientemente bueno. Y la creencia limitante que se identificaría sería, no soy competente. ¿Listo? Entonces hagamos el taller. Cada uno se va a poner un ejemplo sencillo de cortina de humo. Pueden escribir. Cuando ya tengan ese ejemplo sencillo de cortina de humo, entonces escriban algo que quiero hacer, pero que estoy evitando. Y luego, no lo hago porque, y da mínimo 3 razones. Y ahí van apareciendo las primeras cortinas de humo.
¿Ya terminó alguno? Pues yo tengo uno que es, no emprendo porque me es difícil que resulte o es difícil que resulte, ¿sí? Ujú. Y las tres razones, porque me toma mucho tiempo, porque me toma demasiado esfuerzo, porque es muy costoso y no tengo la seguridad de que me dé buenos resultados. Ujú. Listo. Entonces pasamos a la segunda parte. Hay que profundizar esas cortinas de haciendo estos pasos. El primero es la clarificación. ¿Qué quiero decir exactamente con eso? Eso siempre es así. Bueno, entonces me voy a guiar por Ana para tomar el tiempo. ¿Ya está lista? Me está preguntando a mí, Luminosa. Sí, señora. Y si ya acabó la clarificación. Ah, la clarificación. Eso siempre así, doy de mi tiempo y termino agotada. Doy de mi dinero y eso siempre así, doy de mi dinero y terminan otros favorecidos. Ujú. Y doy de mi esfuerzo y no veo resultados. Bueno, y si eso no fuera un problema, ¿lo haría? Es la siguiente pregunta. Si eso no fuera un problema, ¿Lo haría? eh, hoy en día, bueno, creo que de pronto sí. Y si es un problema, mm, ¿qué pasaría si lo intento igual? Mm, Si es un problema, ¿qué? Si lo intenta igual. mm. Perdón. ¿Qué pasaría si lo intenta igual? Si fuera un problema. Si no fuera un problema, ¿lo haría? Me dices que sí. Pero sí, ¿qué pasaría si lo intenta igual si fuera un problema? Eh, bueno, si el emprendimiento es algo muy interesante, sí lo haría. Mm. ¿Ya todos van en ese escenario hipotético? Sí. Sí.
Entonces pasemos en acceso al miedo. En acceso al miedo. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Y si eso pasara, ¿qué significaría para mí? Es la otra pregunta. Perdón, ¿qué sería lo peor que me podría pasar y qué? Y si eso pasara, ¿qué Mm, significaría para mí? perdón. Bueno, entonces la creencia central sería que responde a la pregunta, ¿qué diría eso de mí como persona? Y se supone que aquí generalmente aparece la creencia limitante. Em, a mí en el ejercicio me pareció la creencia, la contraria, la potenciadora, como, ¿Sí? claro, claro, porque empecé a ver lo positivo de poder ejecutar algo que quiero hacer desde hace rato y no le he sacado el tiempo, ¿no? Es como, Mm, pongo el ejemplo, sacar todas las cosas de mi closet, ponerlas encima al estilo de Marie Kondo, no sé si la conocen, que es una japonesa experta en una organización y dentro de la filosofía japonesa es una manera de vivir bien particular, con lo necesario, con lo mínimo, sin acumular nada. Y me gustaría o visualizo mi closet sin tantas cosas. Tengo 10 chaquetas, tengo, o sea, una cantidad de cosas que me cuesta, de las cuales me cuesta desprenderme. Entonces allí, pues al hacer el ejercicio, llego a la creencia de cómo es de importante vivir con espacio, ¿sí? ujú. No, por ejemplo, no llenar las mesas con cosas, sino tener mesas desocupadas para poner lo que se necesita. Em, tener lo necesario y no tener como cosas desde me puede hacer falta, ¿sí? Como desde la escasez, Sí, sino, sino guardo desde, eso porque me hace falta, porque va me hace falta. exacto. Entonces la creencia que surgió es vivir con espacio, vivir con más espacio, ¿no? Es como, no me surgió la otra, la de acumular por necesidad o por miedo, sino más bien, Ujú. no, ahorita que estoy pensando en la contraria fue que la pensé. Pero es decir, Interesante. si uno te preguntara reverdecer,
¿Y qué creencia hay detrás de tener 10 chaquetas en el closet que responderías? Claro, es que una es delgadita, la otra es para el invierno, gruesa, la otra es para como, como el clima de Bogotá. O sea, a todas las puedo necesitar. Una es roja, una es verde, una es morada. ¿Me entiendes? No, hay gente que tiene una y ya, ¿sí? O sea, una creencia ahí es que necesito muchas cosas para satisfacer mis necesidades, por ejemplo. Sí, por ejemplo, que sí, como la máxima sofisticación en relación con el clima para, para usar las chaquetas. Puede aparecer la creencia de pensar que tengo que estar a la moda, ¿no? Mm. Entonces la chaqueta de cuello ancho pues pasó de moda, entonces ahora la necesito de cuello delgadito, tipo solapa, smoking. No, Entonces, pero en mi creencia no está la moda, ¿sabes? En mi creencia está más bien como usar lo que necesito para el momento perfecto, como adecuado. Entonces, no me quiero llevar la chaqueta gruesa, sino para un lugar muy frío, pero la tengo ahí por si acaso el lugar frío, porque antes trabajaba en un lugar muy frío, entonces la tengo ahí sí, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero no me quiero desprender de ella, entonces digo, bueno, ¿y qué tal que viaje a un lugar muy frío? La voy a necesitar. Es como proteger la salud también. Habría una creencia ahí relacionada. No, no creo que sea tanto por ahí. Sino que, ¿qué tal que después me arrepienta de haberla regalado? Claro, claro, obvio. O sea, ¿qué tal que me equivoque haciendo esta vaina? Y pues me meten un poco de vainas que después sí voy a necesitar y otra vez me toca comprarlas. O Que sea, ¿qué quién tal que sabe me si equivoque? es que lo chistoso es, mi creencia es, quién sabe si las voy a volver a necesitar. Ajá. No lo sé, no lo sé. sí, esto es tan bueno que no lo puedo votar, ¿no? Porque Ujú. parecerá, pero detrás de eso hay una creencia de carencia, ¿no? Sí, puede ser. De pronto no voy a volver a encontrar algo tan bueno como esto que tengo, entonces, ¿por qué me voy a deshacer de esto que ahora no necesito? Y me Mm. Pues, recuerda a mí que tiene que ver también con las propagandas de las promociones, ¿no? Esto tan bueno no te los puedes perder porque está hoy al 90% solo por hoy de descuento. claro, claro. Y 3 meses después el aviso continúa. Pero no me Bueno, pasa solo con las chaquetas, ¿no? Quiero advertir. son son más cosas. Está Pero bueno el Reverde, es que comentario. tal vez al hacer la continuidad de las preguntas, como el ejemplo que puso Luminosa, Ajá. realmente lo que tú quieres es desocupar tu closet, Sí, quiero más pero la espacio, creencia, quiero vivir re- con menos cosas, más liviano. exacto, eso es lo que quieres, pero Sí, contestando las preguntas, de pronto si llegas a otra creencia limitante que es la que no te ha dejado llegar a hacerlo. Que podría ser mira, esa que lo, estamos lo he hablando, hecho ¿no? ¿Qué tal que antes, lo necesite? lo he hecho antes. em, o sea, mi closet ahora es como sí, el resultado de un ejercicio interesante que hice hace como unos 2 años. Em, bueno, yo me contesté todas las preguntas, no lo he hecho. Y en esa que dice, ¿qué diría eso de mí como persona? ¿Cómo le fue? Sí, Luis, ¿cómo? El que A mí dije esa me que, cuesta trabajo, la de qué diría eso de mí como persona esa ¿Qué es la que más me diría cuesta eso de mí trabajo. como persona? pues ahí escribí que done o bote algo que pueda extrañar o necesite, Qué como ser precavida, ¿cómo se dice? Em, no, sí, como tener asegurados los recursos, ¿no? Yo soy Tauro, Ujú. entonces mi nevera siempre está llena, tengo cosas De, congeladas. de eh, pronto va a decir que tú eres derrochadora, no, 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 ¿no? no, para nada. Pensar No. por dónde va. Pero realmente a mí me llevaron a una rápido a una creencia buena.
pues limitante, pero que hay que verla. Sí, bueno, pero Bueno, pues muy interesante el ejercicio. Muchas gracias por Sí. todos los aportes. Les contaré cómo me va con las ocupadas. Sí, les voy a mandar el video de Marie Kondo, que es buenísimo. Se nos acabó el tiempo. Sí, pero, Entonces, pero señor, el ejercicio está muy bello. Yo también saqué mi propia conclusión y ¿quiere parece que comer? encontré cuál es ¿Y lo el, quieres, y la cre- lo quieres compartir? bueno, a mí me encanta viajar, pero últimamente me he ¿se dice abstenerse? Sí. 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 Y entonces, imagínese, me saqué un poco de vainas eh, y la conclusión es que no he sido capaz de elegir lo que me gusta porque me da miedo a correr el riesgo. ¿Sí? Ujú. Ejemplos, no, porque tengo prioridades ahora diferentes para que viajar, no porque no me gusta viajar solo, no porque tengo tantas cosas que hacer ahora que tienen más importancia que eso. Y entonces yo digo, la pregunta que diría sobre mi persona, que no he sido capaz de elegir lo que me gusta porque me da miedo correr el riesgo. Amén. Sin Bueno, embargo, pero Bravo eso, cuenta a dónde bravo eso. quieres, cuenta a dónde sería tu viaje. No, Sueñas. eso sí, tengo infinidad de sitios. Uno, cuenta un lugar. A Europa, ahora que mi hija está en, claro, ¿cómo es que se llama? Praga. Praga. En Praga, eso me muestra una foto y yo se me derriten los ojos viendo todos esos sitios tan bellos, ¿sí? Y yo digo, ir, pero es que hay que hacer esto, pero es que tal cosa, siempre sacando el cuento. No, pero es que a mí no me gusta viajar solo. Bueno, todas esas cosas y es puro miedo a correr el riesgo de lo que sea. Sin embargo, Neo, ¿qué hay detrás del telón? Pues hay que ver, Yo no creo que yo personalmente o te oigo y no estoy creyendo que es el miedo a correr el riesgo, sino porque hacen mucho énfasis de que a mí me gustaría hacer, pero termino haciendo otra cosa. sí, Entonces, ¿a quién le estás dando gusto? ¿A los demás? En vez de darte gusto a ti mismo, pues es un puede, puede, planteamiento. puede ser, puede ser, puede Ujú. ser. Que eso no es tan importante, que todo lo demás es más importante, o sea que viajar puede ser una pérdida de tiempo y no hacer, pues que es preferible hacer cosas más importantes que viajar. Sí, puede ser. Pero miren lo interesante de los dos casos, ¿no? Tanto el de Reverdecer como el de mí. Se aparecen diferentes creencias y al final no es tan fácil como a veces pensamos lograr identificar esa creencia que en sí desate todo, ¿no? Mm. Es como esa metodología de los 5 porqués. Te aparece un porqué, pero ese porqué tiene otro porqué y así, ¿no? Hasta que lleguemos a detectar esa causa raíz, en este caso la creencia raíz. O sea, no es tan fácil como de pronto lo pensamos que es identificar o ya tenemos identificada esa creencia, ¿no? No, no es fácil. Y menos cuando lo estamos haciendo acá, pues en un grupo, Ujú. ¿cierto? Donde hay como, no sé, como la pregunta central que dice ahí, ¿qué diría eso de mí como persona, ¿no? Y Sí, desnudarlo aquí, como que, uy, ese riesguito tampoco lo vamos a asumir así de fácil. Va a correr el riesgo de... Por eso insisto yo, pues, discrepando de lo que dice Sofía, que uno sí necesita el espejo, ¿no? El otro, el espejo.
Pero ya si el espejo es un grupo de personas que además, no, no, eso no es fácil. El ser humano de todas maneras se protege un poco y se cuida, Ujú. ¿no? Sí, claro. Y cuida uno de la Demasiado. imagen, ¿no? Y entonces se pone uno y mira cuáles son las creencias y que hay detrás de la imagen, si lo van a seguir a uno queriendo igual o lo van a seguir Claro, respetando igual si uno claro. se muestra con todas sus cosas, ¿no? O sea, es simpático. Una Pero cosa que yo quería decir es que invito a que de pronto uno, es decir, yo veo que en este tema de las creencias, uno, como que es más fácil si uno coge temas, ¿no? El dinero, la pareja, las creencias que tiene uno sobre el bienestar, o sea, porque digamos, si no, eso es una maraña dificilísima de coger. Y a mí, es decir, estuve revisando otra vez el libro de Deep, ¿se acuerdan que lo trabajamos? El libro de Ikigai lo mencionaba de cómo cambiar creencias con PNL, que ahí trae una cantidad de categorías bien importantes que le pueden a uno, si uno quisiera hacer un trabajo profundo sobre creencias, ese libro trae unas categorías muy importantes para, por ejemplo, mirar creencias sobre aptitudes, creencias en lo espiritual, creencias a nivel pues, de diferentes cosas. Entonces, de pronto, las creencias que tienen que ver con la imagen, las creencias núcleo, de pronto, si uno quisiera, pues podría meterse a echarle otra vez una revisada de eso, esto que está trabajando Reverdecer lo toma Corbera del PNL, que pues es una de las cosas que se habló mucho en ese libro de la cortina de humo, por ejemplo, ¿no? Que era que es lo que nos estaba trabajando hoy en Luminosa, ¿no? Entonces, pues simplemente como que hago el recorderis de que ese es un recurso importantísimo, me parece a mí, de ese libro. Y de pronto también mirar que si uno coge un tema, por ejemplo, la vejez, de pronto ahí uno se va pillando al oírse hablar muchas cosas, ¿no? No, pues es que estoy perdiendo la memoria porque ya con los años que tengo, entonces ya detrás de eso hay todas unas creencias sobre el envejecimiento, pero pues yo estoy de acuerdo con Tara en que no es tan sencillo que uno lo haga uno solo, se puede seguramente, pero creo que el nivel de profundidad al que uno puede llegar no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil si hay un otro que le está ayudando incluso a uno a oír lo que acaba de decir, porque a veces uno lo acaba de decir y no cae en cuenta, y otro, pero mire lo que acaba de decir, que no está pudiendo hacer tal cosa que porque ya tiene tantos años o porque no sé qué, y entonces uno, en ese reflejo que le hace el otro, dice uno, oiga, sí, ¿no? Entonces, ahora, pues, no es que uno no lo puede, es decir, yo pienso que son maneras distintas, pero yo sí creo que no hay, es decir, que pues chévere que a uno lo ayuden a ver las creencias, ¿no? claro, Súper. Bueno, nos queda, No sé si ayuda, no sé si ayude al trabajar creencias donde a que si nos exponemos queda dentro del grupo a que no se graben esas sesiones. A mí personalmente me sería más fácil porque si está grabada, pues no sé quién la va a ver, pero si no está No grabada, porque, no no, porque la vamos se, nosotros, se- nadie más la puede ver nadie sino más. nosotros. no, me refiero a que hay un video sobre eso. Una Así, evidencia. Ahí le vienen a uno los exacto, miedos de que de pronto alguien exacto. alguna vez lo vea. No, es solamente una propuesta. En alguna sesión que quisiéramos trabajar creencias y poderlas compartir con otros, si tenemos algún inconveniente, pues podemos hacer eso, ¿no? Si estuvieran de acuerdo, ¿no? dejar de grabar en Que un lo digo ratito. no significa que es que haya que hacerlo, solo es una sugerencia. Está bueno. Eso mostraría que no hay confianza en el grupo. Y Pero entonces, mira que yo he visto, Leo, que en YouTube aparece. ¿cómo? Yo he visto que en YouTube aparecen los videos. Estos videos en YouTube, Sí, señor. pero, pero es que este YouTube es personal. Nadie más Ah, ya. puede. Esto es del grupo. Si usted va a YouTube y cliquea, es porque, pero para nosotros, nadie más lo Ah, puede ver. Nadie más lo puede ver. listo. Solamente que usted quiera mostrárselo a alguien.
pero tiene que ser usted la que lo hace. Pero de resto no, porque este es YouTube privado Claro. del grupo. Entonces yo creo que desvestirse de vez en cuando es hasta bonito y un poquito excitante, ¿sí? No, de veras, de veras. ¿Qué? Un poquito excitante. No, de veras, lo que estoy diciendo no es tomadera de pelo. Excitante en el sentido que uno a veces de las cosas que dice en público es de sus miedos y de todas esas cosas. Por ejemplo, yo no hubiera sido capaz, si no fuera aquí en el grupo, decir que me da miedo al riesgo de arriesgarme. No lo digo ante la mayoría de gente. Lo digo acá porque yo sé que tengo la confianza y que no va a pasar nada. Y si dijera que esto me lleva a otra cosa, que el problema de fondo no es ese, alguien me lo dice y yo veo que es por ese lado, yo reconozco que, por ejemplo, en vez de no miedo, sino más bien yo estoy ocultando algo que es de dedicarme a hacer otras cosas por otros y no hacer algo por mí, o sea, que tengo más amor por los demás y no un amor propio adecuado. Puede ser esa la causa más de fondo, ¿sí? Entonces yo creo que es interesante. No nos dé miedo porque eso es lo más terapéutico si uno descubre las cosas delante de los demás o los demás lo ayudan a descubrir cuáles son sus creencias más profundas. Me dejó pensando, Tara, puede ser, ¿sí? Que esa es una de las cosas que efectivamente nos pasa con mucha regularidad, ¿no? Que le damos la priorización a los demás antes de nosotros mismos. Y muchas veces hacemos todo por el otro y nos descuidamos, ¿no? Creemos pues que estamos haciendo. Y nos pasa mucho en relación, y lo decía porque pues tú viajas mucho con tus hijas. Y entonces se me ocurrió esa idea, ¿no? Pero es que, a ver, Ramiro se da gusto para viajar con las hijas. ¿Ese de Ramiro o el de las hijas? Fue lo que yo pensé en ese momento. Sí. Y por eso lancé atrevidamente lo que lancé. Bueno, puede ser. sirve para pensar. Y además, si lo estamos escuchando todos y yo lo estoy hablando, tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con cada uno. Sí. Bueno. Bueno, entonces Muchas gracias, queda un poquito de tema. Estuvo muy bello ese ejercicio Muchas y nos deja pensando y deshojando esa cebolla para llegar a fondo, al núcleo de la cebolla. Y como te queda una colita luminosa, entonces terminas y continúa luego Ikigai, creo yo. Sí, ya no me falta exacto. un poquito. Bueno, perfecto. Entonces, la próxima luminosa termina e inicia Ikigai. Okay. Listo. Perfecto. Bueno, Bueno, pues. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias.